Bueno, se Bueno, está grabando. bueno, buen día a todos, bienvenidos a esta asignatura de Historia del Cine que damos con Ana. Les voy a pedir a todos que por favor prendan la cámara. No importa si están haciendo otra cosa, si están entre casa, todos estamos medianamente recién levantados, pero por una cuestión de ver, de ver aunque sea movimiento. Es horrible hablarle a las después, si se van a buscar el mate o se van a calentar el agua, alguno tiene que ir al baño y volver, no hay ningún problema. Bueno, el que no tiene cámara, no tiene cámara. Ahí hay uno que me dice por chat que no tiene cámara, no hay problema. Pero los que tienen, háganme el favor que me resulta un poco más parecido a una clase tradicional de las que, por lo menos yo estoy acostumbrado. Bueno, hoy damos comienzo a Historia del Cine. En Historia del Cine yo voy a hacer una introducción ahora de la materia, de los contenidos. Después Ana va a hablar de la parte más formal, le presento más o menos la... ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Sí. En cualquier momento, mientras que no Disculpe, se escucha un poco bajo, se profe. escucha abajo, Un poquito bajo. pero Creo que Ana se escucha más fuerte que usted. no sé, estaré tapando el micrófono. No sé. Y eso que tenés una voz tremenda, Alberto. Sí, pero no sé qué hacer. Ayer di una clase desde acá y se escuchaba bien. No sé qué hacer. No tengo mucha capacidad informática como para resolverlo tampoco, pero no sé. ¿No pueden ustedes subir el volumen o bueno, me preguntan cualquier cosa? Trato de ser lo más claro y hablar lo más fuerte posible. Total, estoy acá en casa, no hay ningún problema. Les decía que para ordenarnos hoy, después en la segunda parte, por ahí vamos a hacer una charla corta. Vamos a hacer 3 MIT a lo largo del cuatrimestre solamente, este es el primero. Después Ana les va a explicar en la segunda parte la modalidad general de la materia y las cuestiones estrictamente más formales. Yo me voy a ocupar de hablar un poco del contenido, de lo que ya vieron, de lo que ya leyeron, de lo que van a leer la semana que viene, de las películas que van a ver, y de sobre todo el enfoque que va a tener la materia a lo largo del cuatrimestre y qué nos importa de la materia en sí. En principio, ya entrando en tema, ustedes pregunten, digamos, si no es mucho lío, abren el micrófono como hizo recién Lorenzo y preguntan, interrumpen, no hay ningún problema. Si yo por ahí no estoy tan atento al chat, si lo pesco viéndolo, si no cualquier cosa, Ana, vos avisame si aparece alguna pregunta en el chat que yo paso de largo. Pero interrumpan sin problema porque la idea de estos encuentros sincrónicos es que nos veamos todos las caras y podamos resolver todas las cuestiones para seguir. La idea de una materia histórica como es esta es, en principio, que tenga un correlato con el resto de la carrera y que a ustedes les sirva en función de lo que en verdad vinieron a estudiar, que es el hacer del cine o del audiovisual. Es decir, tanto la producción como la dirección como la escritura. Es decir, no es una materia que esté enfocada a formar historiadores del cine, sino a alumnos que pretenden ser de una manera u otra realizadores. ¿Sí? Esto por un lado. Por otro lado, cualquier materia histórica que se da en este contexto o en otros, sobre todo dentro del arte, tiene una amplitud que inevitablemente uno tiene que reducir al darla, y más en un solo cuatrimestre. Y ustedes saben que se han hecho cientos de miles de películas, que no las vamos a abarcar todas. Entonces, una de las formas que creemos más convenientes para dar una materia de este tipo en un corto tiempo es apuntar al concepto. Es decir, lo que nos importa es que ustedes piensen, relacionen y ustedes de alguna manera, después voy a explicar un poco más esto que voy a decir que puede resultar problemático, ustedes de alguna manera armen, construyan esa historia del cine a partir de esta materia y en adelante. En definitiva, la pregunta sobre la que va a rondar
la materia es qué es el cine. Eso es lo que en verdad uno pretende, o con Ana pretendemos que termine siendo como una profunda pregunta que ustedes se terminen haciendo al finalizar la materia. Es decir, ¿qué es el cine? ¿Qué es el cine para mí, en el caso de cada uno de ustedes? ¿Qué es hacer el cine bien? ¿Qué es el buen cine? ¿Qué es una buena película? ¿O qué es un buen producto audiovisual, si queremos extendernos más allá del cine? Obviamente, la materia que se llama Historia del Cine contempla o tenemos claro que hoy no solamente el audiovisual es cine, pero absolutamente todo lo que se hace en materia audiovisual hoy, malo, bueno, comercial, no comercial, en redes, en salas de cine o en televisión, en video o en plataformas, todo eso nació del cine, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la pregunta ¿por qué es el cine? Que inclusive se puede extender más a qué es el arte, pero no vamos a ser tan pretenciosos, aunque vamos a intentar formularla repetidas veces y contestarla de diferentes maneras, es un poco la idea, apuntar al concepto, no a la cronología, a la cantidad, a las fechas, a los nombres, a los apellidos, a los años, sino a la idea, al concepto. Una de las características que de manera fundamental nos obliga al enfocarlo de esta manera, dar una materia de estas características, es dar un concepto, ¿sí? Es decir, dar una idea acerca de lo que para nosotros, en algunos casos con Ana tenemos disidencias, que por supuesto todos tenemos entre todas las personas, pero ¿qué es el cine para nosotros? ¿Qué es el cine para nosotros? O cómo contar la historia del cine. Cuando uno cuenta una historia no me refiero a una historia personal, sino una historia de algo, una historia política, una historia social, una historia cultural, una historia del arte, uno en realidad está poniendo el énfasis en un lugar, está descartando otras cuestiones y está priorizando determinadas características de acuerdo al sujeto que mira esa historia, que analiza esa historia en función de un norte, de un mirar hacia adelante y decir, bueno, ese mirar hacia adelante en realidad muchas veces no lo definimos o no lo tenemos claro, y a eso apuntamos en la búsqueda hacia ustedes, que ustedes definan cómo contar la historia del cine. La historia del cine que van a recibir a lo largo del cuatrimestre es nuestra historia del cine, pero no es la historia del cine, porque sería imposible ser objetivo, y aún intentándolo sería inabarcable poder mantener un diálogo con todas las películas, con todas las épocas, con todos los directores, ¿sí? Y estamos hablando de la disciplina artística más nueva, más corta y más mensurable de alguna manera de todas las disciplinas artísticas. Imagínense si tendríamos que hacer esto con el teatro, o con la literatura, o con la pintura. Evidentemente uno tiene que recortar, uno tiene que seleccionar, y esa selección lleva a priori, lleva un dato previo que a veces somos inconscientes de él, que es que nosotros como sujetos la estamos intentando desmenuzar. Ese sujeto que la desmenuza es el que no crea la historia, porque no es cierto, digamos, uno no puede inventar cualquier cosa, pero es el que prioriza o el que decide en función de sus propios intereses, que tiene que ver con su idea, con qué es el cine, contarla de determinada manera. ¿Y qué es contarla de determinada manera? Contarla a partir de un concepto, a partir de una definición un poco más vaga, un poco menos vaga, un poco más concreta, un poco más estudiada, un poco más erudita, un poco más experimentada, habiendo visto muchas películas, habiendo visto pocas, habiendo visto películas de tales características o de otras. En definitiva, lo que uno está haciendo es definir qué es el cine para uno. Cuando uno está contando la historia, o ustedes mismos se pregunten, y es un poco el resultado final de
al que aspiramos como objetivo de esta materia se pregunten ¿cuál es la historia del cine? ¿Qué me contaron? Cuando terminen con la asignatura, nuestro objetivo es que ustedes se digan, no, pero esta película la verdad es que yo la reemplazaría por esta otra, porque entre otras cosas vamos a hacer una selección exagerada del material que le vamos a dar para visionar, porque no les podemos dar para visionar 500 películas. Le vamos a dar para visionar 12, 15, no me acuerdo, Ana, cuántas son las obligatorias y después toda una lista de optativas. Que se van a sumar a las que ustedes ya vieron, que se van a sumar a las otras que van a ir viendo durante la cursada y que fundamentalmente se le van a sumar a toda esa idea y ese concepto, lo que ustedes vean y lo que ustedes piensen y lo que ustedes sean cada uno de ustedes después de la cursada. Digamos, la materia apunta a que cada uno construya o ayudar a construir, porque algunos lo están construyendo, algunos ya lo construyeron, algunos de ustedes por ahí vieron más películas que yo y algunos de ustedes todavía no vieron ninguna, no importa, porque el camino es individual y cada uno empieza donde está y llega hasta donde llega, o hasta donde le da la nafta, o hasta donde quiere, porque en definitiva nada de esto es obligatorio, digamos, nada el camino lo hace cada uno, pero en ese hacer cada uno está bueno verlo en materias como estas, donde uno podría decir el cuentito, citar un libro de historia del cine, que hay a patadas, empezar por el principio, seguir por lo siguiente y armar un cuentito corto, por la extensión de la materia, y determinar que esta es la historia del cine y ya. Entonces, como una pastillita, todos se la tragan, se la digieren y la repiten eventualmente a lo largo de su vida. Digamos. Todo lo contrario es lo que buscamos en esta materia. ¿Sí? Buscamos que cada uno, sin inventar, sin falsedades, no estoy apelando ni a la mentira, ni al invento, ni a hacerle decir a una película lo que no dice, pero que cada uno establezca esas prioridades a partir de su propio yo, de qué es lo importante, qué es lo accesorio, qué es lo descartable en la historia del cine, y eso precede un concepto que les va a hacer preguntarse desde hoy mismo, y sobre todo después de cursar la materia, si Dios quiere y si logramos esto en cada uno de ustedes, preguntarse qué es el cine para mí. ¿Qué es el cine para mí? ¿Cómo defino el cine yo? ¿Qué es hacer el cine? ¿Qué es hacer el cine bien? ¿Sí? Cuando hablamos de buenas o malas películas, yo digo, esta película está muy buena, se la recomiendo a un amigo, o a un alumno, o a un compañero. Yo ahí estoy poniendo un gesto de valor a partir de un concepto. Es decir, tengo una idea que determina previamente, o sea que es una idea previa a la visión de esa película, que al ver esa película me hace decir qué buena que está esta película. ¿Sí? Es una teoría. Yo tengo una teoría del cine, digamos. Cada uno de ustedes tiene una teoría del cine, aunque sea así chiquitita. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos una teoría acerca del mundo en el que nos movemos. ¿Sí? Desde las relaciones más casuales hasta las relaciones más profundas, desde las cuestiones laborales, profesionales, estudiantiles, etc. Es decir, todos tenemos una idea de qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Bueno, trasladándonos o acotándolos al mundo del cine, en definitiva, lo que vamos a hacer es indagar un poco esa idea. Indagar por qué cada uno de ustedes, de nosotros, de las personas que se dedican al mundo audiovisual o que gustan de esta materia digo el cine en general, recomendamos esta película y no recomendamos esta otra. ¿Por qué nos gusta esto y por qué nos gusta aquello? Y esto implica un compromiso con cada uno de nosotros frente al hecho de desprendernos un poco del gusto superficial. No es un helado que me gusta el chocolate y no me gusta la vainilla, es algo un poco más profundo. Si lo queremos tomar en serio, es algo mucho más profundo. Ese sustento no puede ser, no, me gusta porque me gusta. Te la recomiendo porque me gustó. ¿Y por qué te gustó? Y porque la pasé bien. Y porque es muy entretenida. O porque, digamos,
tratar de llevar a un plano teórico, a un plano conceptual, a un plano indagando más profundamente los porqués de ese divertimento, de ese entretenimiento, de ese gusto o de ese placer que nos puede causar el disfrute de una determinada película. ¿Sí? Con lo cual, si bien vamos a trabajar sobre una línea de tiempo como marco, como estructura, y vamos a ver películas, y vamos a hablar de épocas, y vamos a hablar de causas y de consecuencias a lo largo de la historia del cine, no vamos a perder este norte que es la idea del concepto. No importa tanto la cronología, no importa si se olvidan un nombre, o si escriben mal un apellido, o si la fecha de una película no la recuerdan bien, porque toda esa información está en internet apretando 2 botones. No es eso lo importante. Lo importante es definir. Hasta las películas están en internet apretando 2 botones. Hoy ya es hasta fácil acceder al cine. Cuando yo estudiaba era un problemón acceder a las películas. De hecho, hoy podemos brindarles las películas completas, las obligatorias y las otras en un drive y pasárselos y ustedes los bajan, etc. El tema es no perder ese norte que es lo que vamos a indagar que está atrás de esta cuestión. Esperen que abro la pantalla porque no estoy viendo a todos, creo. Estoy viendo a todos los que puedo ver. Indagar un poco más profundamente sobre lo superficial. Lo superficial que es el nombre, que es la fecha, que es la época, que es el dato, que es lo que está en internet, que es el gusto como si fuera una comida o un helado, como decía antes, y preguntarnos eso. Esto ya sería un montón como objetivo en cada uno de ustedes a lo largo de la materia. Después vamos a hablar, o mejor dicho, Ana se va a encargar de describir un poco más la cuestión de la formalidad de cómo vamos a evaluar y cómo es la cuestión estrictamente formal que de alguna manera diseñamos para llevar a cabo este objetivo, digamos, en términos de evaluación y de comprobación de logros de nuestra parte. Dicho esto, y ya entrando en tema, y no me voy a extender mucho porque no quiero que sea una charla muy extensa, voy a empezar a decir qué es el cine para mí. Entonces, todo lo que yo voy a decir, como lo que va a decir Ana, como espero que sea lo que digan ustedes cuando participen hoy en los demás Meet o mediante la plataforma, sea algo personalizado, ¿sí? No sea una repetición. Obviamente, lo que nosotros le vamos a dar y después le vamos a evaluar es lo que nosotros le damos y lo que nosotros pensamos. Pero no está cerrado eso. No es una idea de que, digamos, yo voy a decir algo que después voy a evaluar en un trabajo práctico o en un examen, en el caso del examen final, y donde ustedes tienen que contestar lo que yo les di porque es lo que yo les di, digamos, porque no puedo abarcar todas las miradas posibles. Pero eso no quiere decir que lo que estemos buscando es que ustedes después eso lo traigan como una pastillita y lo repitan. Una de las comprobaciones de esto que estoy diciendo es la línea de tiempo. La línea de tiempo es una línea de tiempo que hice yo hace mucho tiempo, que la hemos chequeado con Ana, que la he modificado, pero es una línea de tiempo que no van a encontrar en ningún otro libro, que no van a encontrar en ningún otro diseño, y que tiene que ver con esta idea de sacarnos el lastre de la supuesta objetividad. Los libros de historia tienden a contarnos las cosas como que pasaron de una sola manera, que tienen que ser juzgadas de esa sola manera y que nos tienen que entrar de una sola manera. Entonces, el hecho de personalizar de entrada la línea de tiempo. Esa línea de tiempo es una línea de tiempo que hice yo hace 15, 20 años y que la fui modificando y que la tenemos con Ana y que a veces le hacemos algún retoque o le cambiamos algún ejemplo, pero es algo absolutamente original. No me estoy jactando de eso, estoy diciendo que lo que tienen que hacer ustedes en tal caso a lo largo del cuatrimestre y en el futuro es armar su propia línea de tiempo. ¿Sí? Lo importante es que cada una de las etapas de esa línea de tiempo, de la cual voy a tratar de decir algunas palabras ahora sin desbordar, porque se la dimos, la tienen para ver, tienen la explicación en un texto aparte.
y pueden preguntar después sobre eso hoy en el encuentro sincrónico o por mail en la plataforma individualmente después. Cada uno de esas 11 etapas de la línea de tiempo tiene un fundamento, tiene una razón de ser, tiene una explicación, tiene una causalidad al pasar de una etapa a la otra. Eso me parece sustancial, me parece importante como modelo, no como contenido en sí, no para que la copien, sino para que ustedes adviertan, y vuelvo a decir que no me estoy jactando de nada, sino simplemente tratando de explicarme, que verdaderamente es algo serio, digamos, es algo pensado, es algo fundamentado, es algo que tiene una idea atrás, que tiene un concepto, que tiene una mirada, no una mirada superficial, sino una mirada profunda. Esta línea de tiempo de 11 etapas, que armé hace muchos años en función de dar esta materia, y me vi en la obligación de hacerlo como me vi en la obligación de escribir y publicar libros de historia del cine porque no me conforman ninguno de las decenas de los que he leído. En el fondo tiene que ver no con una rebeldía adolescente, sino tiene que ver con ese paso de la subjetividad, con esa necesidad de no consumir lo que está obligado a ser consumido, o lo que se manda de arriba, para decirlo de alguna manera, sino crear uno su propio camino. Y uno lo puede hacer hasta estudiando una materia como historia del cine, para decirlo de alguna manera. O, en mi caso, dando una materia como historia del cine. Entonces, lo importante no es hacer una línea de tiempo como si fuera un ejercicio de aventura y de rebeldía y de romper con lo establecido, sino encontrar un fundamento distinto al establecido o a los establecidos, o inclusive al que les demos nosotros, que pueda armar mediante diferentes con diferentes etapas, con diferentes cortes, con diferentes películas como ejemplos, con diferentes directores, privilegiando cosas que nosotros no privilegiamos, descartando cosas que nosotros priorizamos, pero con fundamento. Esta es un poco la idea. Rápidamente, para hacer un repaso grande de la línea de tiempo, no sé si la tienen a mano, no sé si la han podido ver, espero que sí, y los que no la vieron todavía la pueden repasar después de esta charla, porque esto después lo subimos y lo van a tener para chequear. La línea de tiempo tiene 11 etapas. Las dos primeras son las decisivas y probablemente del contenido que está circulando hoy entre la clase que ya se subió la semana pasada y la que se va a subir la que viene, entre video y texto, que es el nacimiento del cine, ¿no? La prehistoria del cine, como muchos le llaman, que es el momento que va desde que se inventa la cámara hasta que toma impulso de arte, con Griffith, hacia 1908, 1909. Entonces tenemos la primera etapa, que es la creación y el patentamiento del cinematógrafo y todo ese balbuceo que se va haciendo hasta que alguien con esa cámara hace otra cosa. Y después está el segundo periodo, que es el periodo de la invención. ¿Bien? Que es el periodo básicamente de Griffith en Estados Unidos. Toda la línea de tiempo está estructurada en 3 momentos. Voy a explicarla conceptualmente y no cronológicamente como si fuera una linita para chicos de segundo grado, justamente para poner en práctica todo lo que dije la media hora anterior. Hay 3 momentos en la línea de tiempo que, si la pueden ver, es el momento 2, o el periodo 2, el 5 y el 9. ¿Sí? La invención, la irrupción de alguien que dice, o que, digamos, que desde su yo individual dice, no, esta máquina no la vamos a usar para lo que se venía usando, es esto, y se transforma en arte. Esas imágenes mudas todavía. El segundo momento, que es el de Orson Welles y El Ciudadano, que es la ruptura de un quiebre grande en el cine clásico. Y el tercer momento, que es el momento del Padrino, Apocalipsis Now, que es el momento de Coppola, que es el segundo y definitivo momento de la autoconciencia, que después lo vamos a explicar más adelante
qué es. Pero bueno, lo van a ir viendo inclusive en los textos y demás. Cada uno de estos tres momentos son fundamentales porque uno es la invención, otro es el quiebre, la posibilidad de quiebre y continuidad, y otro es el cierre. El cine, como dice el maestro Fareta, a Fareta lo voy a citar mucho, inclusive después voy a hablar un poco, porque lo van a ver en videos y todo, voy a hablar de este libro que es Su teoría del cine, libro que recomiendo, y yo adscribo a el 90% de su teoría. Como dice el maestro Fareta, el cine, a partir del segundo momento de la autoconciencia, llegó a su fin. No porque se terminó, sino porque llegó a su finalidad, es decir, cumplió un ciclo completo. Esto yo lo asocio a la idea de que se le puede dar un concepto a la historia del cine, por lo menos desde mi parecer, desde mi mirada, en donde se puede enseñar la historia completa. Por ahí en los años 50 o los años 60 no se podía, de hecho casi no se hacía, enseñar una historia del cine completa. Eran más balbuceos o crónicas de cosas que habían pasado antes, pero hoy podemos armar como un discurso, un relato completo, desde Griffith hasta Coppola. ¿Sí? Por supuesto que hay buen cine posterior a Coppola, por supuesto que el cine se sigue haciendo, inclusive se sigue haciendo en más cantidad de la que se hacía antes, pero hay como un ciclo conceptual completo, por lo menos desde esta mirada, que ofrezco como nuestra mirada, no como mirada obligatoria, está claro está. Cada uno de estos tres momentos que articulan esas 11 etapas tienen un antes y un después. Cada uno de estos tres momentos de la etapa 2, 5 y 9, perdón que hablemos de números, parece que estamos en una clase de matemática, pero si la tienen a mano me van a entender y si la ven después con el audio del Meet, lo van a entender perfectamente. Cada una de estas tres etapas, las 2, 5 y 9, tiene una precedente que es algo que es una etapa en la cual es inimaginable el momento siguiente. La 1, la 4 y la 8 son tres etapas. Digo, para que se entienda la estructura, después se la van a aprender de memoria, si quieren. Después la cambiarán, pero la 1, la 4 y la 8 son etapas en las cuales era inimaginable el punto de quiebre que se va a dar en la siguiente. Tanto en la 2, con la invención, nadie se imaginaba que Griffith podía hacer eso, si no lo hubieran hecho. Nadie se imaginaba el quiebre de Orson Welles en 1941 con el cine clásico, durante los 30, y nadie se imaginaba esa despertar de la siesta, de alguna manera, que fue El Padrino de Coppola en Estados Unidos en 1972, que por estos días se cumplen 50 años de su estreno. Es decir, que cada una de estas etapas fundamentales, la 2, la 5 y la 9, tienen en la inmediata anterior una fase en donde ese quiebre que se va a dar era inesperado. Pero a la vez tienen una fase posterior, la 3, la 6 y la 10, que son la justificación o la legitimación de ese impacto. Pongo el ejemplo más sencillo. Si durante la etapa 3, durante el cine mudo, los directores de todo el mundo no hubieran filmado más o menos como Griffith, Griffith no hubiera sido el inventor del cine, sino que hubiera sido uno más en la lista de los que estaban experimentando, balbuceando hasta 1908. Si lo consideramos el inventor del cine es porque fijó algunas reglas de las que si tenemos tiempo hablaremos hoy, si no van a encontrar los apuntes o lo podemos seguir en la plataforma, que de alguna manera sistematizaron algo que después fue seguido, legitimado por sus continuadores. No sé si está claro. Si no, no sería el inventor. Digamos, yo invento la lapicera si después todos fabrican esto y se ponen a escribir. Si no, no inventé nada. ¿Sí? Sería uno más de lo que intentó inventar algo para escribir y no lo logró. Lo mismo pasa en la etapa siguiente al ciudadano, que es una especie de legitimación de ese primer momento de autoconciencia y de ese quiebre. Y lo mismo pasa en la etapa 10 con la etapa estética como legitimación al Padrino, El Padrino 2, Apocalipsis Now y toda esa década del 70, de alguna manera conducida por Coppola, pero acompañado por un montón de grandes directores en Estados Unidos. Sí, adelante. Yo tengo una duda con respecto a esto de la autoconciencia, digamos que para poder, no termino de entender bien a qué se refiere cuando en el texto dice esto de
saber qué se sabe y saber qué se sabe, digamos, se refiere más como al sujeto que realiza, se refiere más al momento histórico, digamos. No termino de entender bien qué es esta autoconciencia. Se refiere a todo. En principio, al sujeto que realiza. Cuando uno hace un acto autoconsciente, puede ser un libro, puede ser una pintura, puede ser un acto de jardinería casero, puede ser una película, tiene estas dos condiciones. Saber que sabe, yo sé que estoy haciendo cine, es decir, yo voy a hacer una película autoconsciente, yo sé que esto que estoy haciendo es cine. No voy a engañar al espectador para que se asuste cuando vea los monstruos porque se crea que están en su casa los monstruos. No, voy a hacer una película en donde tomo en cuenta que el espectador va a ir al cine a ver algo que ya fue filmado y editado anteriormente. Pero no es tan importante el primer que se sabe, sino el segundo con acento. Porque yo en el segundo con acento explicito en mi forma, y es un poco lo que hablamos en toda la introducción, ¿qué sé? ¿Qué selección hice del cine anterior? Cuando el Ciudadano filma, cuando Orson Welles filma El Ciudadano, o cuando Coppola filma El Padrino, está siendo explícitamente selectivo, diciendo no solamente esto es una película. Muchachos, esto sabemos todos que es una película, tengan en claro que lo que están viendo es cine. Y yo sé que es cine. Sino, ¿qué cine les estoy mostrando? ¿Qué selección, qué filtro, qué concepto yo recorté de lo anterior para volcar en esta obra? Pero esto pasa en todos los órdenes de la vida. Digamos, cuando uno hace una tortilla, tiene una receta determinada. Es decir, sabe que está haciendo una tortilla. Y sabe qué tortilla va a hacer. Cuántos huevos va a usar, cuánto aceite y de qué tamaño la sartén. Porque, digamos, es algo que es obvio, pero que es muy importante pensarlo en el arte. Es muy importante porque, por un lado, por dos cosas. Por un lado, nos demuestra nuestra capacidad individual, esto que hablábamos antes, de que cada uno puede ser autoconsciente a su manera, porque el segundo qué, el del acento, uno está decidiendo qué es el cine. Coppola, cuando filma El Padrino, nos está diciendo que es cine, que vio mucho cine, pero nos está diciendo qué recorte está haciendo del cine anterior. Está contándonos una especie de historia del cine propia en su obra. ¿Sí? Eso por un lado, digamos, para redondear un poco todo lo conceptual que di en la primera mitad. Pero por otro lado, es importante porque es la mirada de cada uno. Cuando nosotros vamos a ver una obra de arte, queremos que se nos comunique una emoción, que se nos comunique una idea, que se nos comunique un interrogante, que se nos comunique que se nos sacuda, pero entre otras cosas queremos ver una visión del mundo distinta a la nuestra. Queremos que se nos dé una idea de cómo ve las cosas, por lo menos en este recorte que es este film, con esta trama particular, cómo ve el mundo Coppola. Entonces, para que Coppola defina, para que a mí me llegue cómo ve el mundo Coppola, Coppola lo tiene que saber. Para saberlo tiene que hacer un recorte previo. El recorte parece como que se está limitando, y en realidad no. Lo que quiero decir es que es como una selección, como hacemos nosotros para enseñar historia del cine, una selección que permita pulir y renovar esta pregunta inicial de la clase, que es ¿qué es el cine? Es decir, un gran director se pregunta cada vez que va a hacer una película ¿qué es el cine? Un gran pintor se pregunta cada vez que va a pintar un cuadro ¿qué es la pintura? ¿Sí? No sé si te contesté, Agustina. Sí, profe, gracias. Bueno. Hola. Por la hora no me quedo. Laura, sí te escucho. ¿Cómo va? Buenos días. En base a lo que estaba hablando sobre la línea del tiempo y sobre la acotación de Agustina, sobre la autoconciencia, se me vino algo una acotación que puede ser un bolazo, pero me siento libre para decirlo. Sentite libre. Se corta. Dale. Se me figura. Si querés apagar la cámara a ver si tenés mejor. Porque se corta y no te escucho entrecortado. No sé si los demás la escuchan entrecortado o soy yo. Sí, se escucha entrecortado. Un personaje, ¿no? En esa línea.
Si querés, Laura, apagá la cámara y hablá sin cámara. A ver, capaz que si saco la... Ujú. Dale, sacala y habla tranquila. ¿Ahí? Ahí lo apagué, no sé si se me escucha. Se te escucha. Bueno, lo que quería contar en base a lo que venía ustedes sobre la línea de tiempo y en base a la pregunta, y en base a la pregunta de Agustina sobre la conciencia, a mí se me vino una imagen que era como la acotación que quería hacer. Me decía, puede ser un bolazo, pero se me figuró el cine como un personaje y esos internos que tiene un personaje en un film, vendrían a ser estos momentos que usted, de los que usted 9 y que Se nos va. ¿Querés? Laura, creo- Laura, ¿estás ahí? Yo creo que entendí como que, digamos, la evolución del cine puede ser como comparada con la evolución de un personaje de una película. Sí, me imagino que es eso. Yo también. Algo así. entendí. Porque Sí, algo así. Laura Sí, se escuchó por... exactamente eso. Ah, bueno. Bien. Y bueno, y ahí hago como la conexión con la pregunta de Agustino sobre la conciencia. Y bueno, cuando hay esos cambios internos en un personaje, hay una nueva conciencia y hay una nueva dirección conductual. Entonces a mí se me vino como esa analogía entre el cine como un personaje, que me pareció como que podía sumar. Bien. Sí, yo creo que está bien. A ver, cualquier cosa que ustedes piensen, me refiero a se me fueron todos, no sé, estamos al aire. Sí. Estamos al aire, sí. Estamos al aire. Para grabar. Cualquier cosa que ustedes piensen, y subrayo el término pensar, está bien, porque está funcionando lo que planteamos, lo que proponemos. Cualquier analogía que ustedes hagan o cualquier cosa que invite a ustedes a pensar, a reflexionar, a profundizar o a buscarse ejemplos para entenderse a ustedes mismos, es fantástico, de por sí. No solo este ejemplo de Laura. Con respecto a este ejemplo de Laura, yo lo suscribo. Me parece que es una manera de entender las diferentes instancias de la línea de tiempo que les proponemos. Yo lo explico de esta manera cuando la doy en general en 10 minutos. A veces me lleva 5 clases cuando la daba presencial esta línea de tiempo porque uno se mete más en cada etapa. Pero si uno quiere ayudar a leerla rápidamente, más allá que después la vamos a ir profundizando y después van a aparecer contenidos en cada una de ellas, este planteo que yo les hago que bien puede apuntar hacia un recorrido de madurez de un personaje, tiene estos 3 focos centrales con 3 antecedentes y 3 consecuencias o legitimaciones posteriores y 2 momentos más, que es la etapa 7 y la etapa 11, que son como los momentos de desarrollo más lineal, ¿no? El cine de la época dorada, sobre todo de Hollywood, pero la época dorada del cine en los años 50 hasta principios de los 60, y lo que es el cine en los últimos 25 años, ¿sí? Es una forma como de estructurarla y de pensarla. Si ustedes la trasladan, como el caso de Laura, un personaje, o buscan otro mecanismo para recordarla, para asimilarla, o para empezar a acomodarla a sus propios deseos y a sus propios pensamientos y a sus propias ideas, bienvenido. Bienvenido, así que está muy bien. Invito a hacer este ejercicio o algún ejercicio análogo al que hizo Laura para empezar a entrar en tema de esto de pensar. Porque en definitiva lo que queremos, Ana y yo, es que ustedes piensen, que ustedes reflexionen. Los datos están en internet y lo demás es voluntad de dedicarle tiempo a filmar, a mirar películas, a charlar, pero lo que nosotros no nos podemos permitir que pase es que ustedes no piensen, que ustedes no reflexionen sobre lo que nosotros les damos, sobre las películas que ven, de manera personal aparte, no de segunda mano.
No es que tienen que ver una película y correr a internet que diga qué tienen que decir ustedes sobre la película, porque eso es justamente lo que queremos evitar. Es lo que nos suele pasar muchas veces. Ustedes, para quedar mejor de lo que ustedes se sienten capacitados de decir de una película que ven por primera vez, van socorriéndose, y en realidad vale mucho más una opinión de 2 líneas, de un oral o escrita, de un alumno que dice lo que puede, que una chorrera copiada de internet o copiada del más erudito de los eruditos, pero en donde ustedes no dan ningún paso en el crecimiento personal en cuanto a esto de pensar y reflexionar. ¿Sí? Entonces, abro la puerta y tomo como ejemplo a Laura para esto. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar algo estrictamente de cuestiones de contenido? Después vamos a toda la cuestión formal, dinámica, clases, evaluaciones, prácticos y todo eso que lo va a dar Ana después. Pero respecto al tema contenidos. Sí, profe, yo tenía una pregunta también, pero con respecto al contenido, o sea, de Farreta. Sí. Sí, no sé quién habló. Acá escribió Agustín antes. Contestamos esta pregunta de Agustín y después, a partir de la conciencia del cine, se podría decir que el cine se hace responsable en algún punto de lo que decide transmitir y mostrar a partir de lo que se aprendió o se mostró hasta el momento. Sí, puede ser. Nos estamos metiendo en el último tema de la materia, ¿no? Estamos hablando de lo último y todavía no hablamos de lo primero. Pero sí, yo creo que no tenemos que confundir autoconciencia con madurez, porque si no parecería que Griffith era un inmaduro que inventó una pavada. Y en realidad el cine ya estaba todo en Griffith. Y esto es lo que vamos a trabajar estas próximas semanas. Es decir, el cine, toda la potencialidad de lo que se desarrolló después lo inventó Griffith. Es decir, que no estaba maduro, no es que necesitó de más plata, o necesitó de más tiempo, necesitó de más artistas o de más países. Digo, no confundamos autoconciencia con madurez. Sí, es cierto que la autoconciencia se hace cargo del espectador. ¿Sí? No es que Griffith no se hacía cargo del espectador, pero la autoconciencia se hace cargo. Ya Orson Welles al principio y sobre todo Coppola después, se hace cargo y lo hace cargo al espectador. Griffith no le exigía nada al espectador, lo tanteaba porque estaba inventando algo a ver si eso pegaba o no. Ahora, Coppola nos agarra de las solapas y nos dice, muchachos, piensen, muchachos, laburen, muchachos, pónganse la pila que esto es serio. Esto no es joda, no me estoy divirtiendo. Yo estoy pensando, piensen a la par mía. Hay una exigencia tácita, por supuesto, en la autoconciencia, sobre todo desde los años 70 para acá, del buen cine que cada vez es menos, o por lo menos en Estados Unidos cada vez es menos, por lo menos desde mi punto de vista, pero del buen cine hay una exigencia mayor que la que había antes para con el espectador. Es decir, es un hacerse cargo, pero hacerlo cargo también. No sé si respondía a la pregunta del compañero o compañera que preguntó. ¿Sí? Lorenzo, vos ibas a decir algo, ibas a comentar o preguntar o... Te escucho. Bárbaro, sí, o sea, algo específicamente con el contenido, o sea, según desde el punto de vista de Farreta, que era que el cine empezaba como una crítica, o sea, y tomando como punto de partida, o sea, el cine de Hollywood, hacia el liberalismo, o sea, hacia el sistema liberal. Sí. Y por ahí lo que pensaba, o sea, era que por ahí, no sé, pregunto si se pudo haber convertido en una contradicción, no sé qué opinará Farreta, pero no lo escuché hablando sobre el cine contemporáneo, digamos, a lo que es hoy en día, digamos, o sea, puede ser más bien una cuestión a favor, no sé si a favor o por ahí que estén en sincronía con el pensamiento liberal. A ver, lo Pregunto, primero... Sí, no, está muy bien la pregunta, está buena la pregunta y me despega hacia un lugar que nos va a servir a todos. Ya estoy, Luca, que ahí hay varios que levantaron la mano. Cuando Farreta habla de liberalismo, habla de una cosmovisión, no habla de un sistema económico, no habla de un país, sino de una mentalidad que se impuso en el mundo en el siglo XIX y que es frente a las cuales el cine nació con Griffith y después tuvo sistemáticamente una oposición a eso. Pero el capitalismo,
me voy a meter en camisa de 11 varas porque van a empezar las preguntas, no sé los conocimientos que tiene al respecto. El capitalismo es casi una razón necesaria para hacer cine. ¿Sí? Con lo cual, lo que ataca, según Fareta, y ahí suscribo plenamente yo, lo que ataca a Griffith y después el cine, sobre todo el cine clásico de Hollywood, es los sustentos de la mentalidad liberal, ¿sí? No a un país o a una forma de producción económica. O en tal caso, o a los valores o a los disvalores que tiene esa mentalidad. Lo que sí es cierto, y vos advertiste correctamente, es que hay un quiebre a partir de los años 60 entre lo que era Hollywood antes y lo que es ahora, que es uno de los temas importantes en esta materia. Entender que cuando uno dice Hollywood o hollywoodense, no está siendo muy preciso, sino que está siendo imposiblemente más ambiguo. Porque el cine clásico de Hollywood, los policiales de los 40 de la Warner eran una cosa, y las películas casi propagandísticas yanquis que se hacen hoy, sean de superhéroes o no, sean para un público infanto-juvenil o no, tiene un sustento de ideas muy distinto. Igualmente no me gusta generalizar al 100%, porque siempre hay miradas, digamos. O sea, lo interesante del Hollywood clásico para mí es que hay muchas miradas, no es que todos pensaban lo mismo y cada uno hacía su película diciendo lo mismo que el de al lado. Y me parece interesante esta postura de Fareta, por eso la suscribo, entre otras cosas, porque encuentra claramente a qué se opone el cine, a qué se opone Griffith con su invención y a qué se opone el Hollywood clásico, pero no hay una definición positiva de qué es el cine, porque cada director lo expresa a su manera. Lo que sí es algo que se propone por lo menos discutir o disputar en el terreno de las ideas con la mentalidad liberal. ¿Sí? Pero reconozco, y está bien tu apreciación, que a partir de los años 60, por motivos que después vamos a indagar y que no me quiero meter ahora porque hay gente que quiere conversar y no me quería extender tanto en la clase de hoy, por determinados motivos hay un quiebre que hace que Hollywood se vuelva, no digo pro-liberal, depende, hay películas, ya está El Padrino, por ejemplo, o Apocalipsis Now, pero hay una tendencia de producción, una mirada del productor, una mirada de la productora, que es totalmente distinta a la que era antes, y es más uniforme entre todas ellas, hoy, o hace 20, 30 años o 40 años, que lo que era durante los años 30, 40 y 50, donde había mucha diversidad, donde había un montón de directores extranjeros filmando en Hollywood, donde había un montón de miradas y donde había mucha polémica entre ellos, que ahora parecería no haberla. O parecería haber dos grupos, digamos. Los que siguen la corriente y los 2 o 3 que se rebelan de vez en cuando. De todas maneras, insisto en lo primero. El cine es o nace como y se desarrolla como una oposición a la mentalidad liberal o a los resortes de lo que después fue el liberalismo a partir de sus postulados en el siglo XIX, que explotaron, se desarrollaron y entre otras cosas contaminaron literal y simbólicamente al mundo durante el siglo XX y XXI. ¿Sí? No sé si te contesté, Lorenzo. Después lo profundizamos. Sí. No, claro, está perfecto. No me quería adelantar tampoco por ahí con otras cosas que tenían programas, digamos, pero o sea, sí, está bien, o sea. Bueno, y te corrijo una cosa, no de pedante ni nada. Es Fareta, no Farreta. Es con una sola R. Digo, para cuando lo pronuncie. ¿Cómo? Disculpe que no escuché. Fareta con una sola R. Ah, Fareta, perdón, sí. Bueno, sigue Luca ahora. Sigue Luca. Luca Galante Albornoz. Escuche, Luca. Ok, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Yo no soy una persona muy empapada en esta cultura, no he visto muchas películas viejas ni todo eso, así que a lo mejor me estoy equivocando. Pero ahí con el tema de la autoconciencia en el cine, lo que más o menos pude ver fue una de las películas, El nacimiento de una nación, no la he visto, pero por el título me hace pensar de que ya había una autoconciencia de lo que se quería dar, lo que se quería transmitir. Por ejemplo, sé más o menos que los inicios en el cine y de los efectos especiales, lo que buscaban era algo más espectacular y demostrar lo que se podía hacer. Pero era un poco como eso, tenían en mente
un entretenimiento o demostrar que algo era posible, algo que no se veía bien antes, que no se veía posible en el cine antiguo, se lograba y conscientemente intentaban hacer que la gente se sorprendiera. No sé si me hice entender o no. Sí, Por ahí Lucas, me te explico hiciste mejor. entender. Sí, te agradezco el comentario. Dos cosas voy a decir. La primera es que claramente Griffith inventa el cine en 1908, pero en 1915 filma El nacimiento de una nación, que es su primer gran largometraje, y que muchos historiadores del cine a posteriori, justamente por el título, lo consideran el nacimiento del cine. Entonces hay como un desliz consciente de autoconciencia en ese título. Pero después vamos a profundizar un poco más, si no nos adelantemos, insisto, al tema de la autoconciencia, porque no es solo esto que presentamos hoy, sino que es algo un poco más profundo. Con respecto al resto de tu comentario, te invito a que vos me digas, dentro de unos días o dentro de un mes o dentro de 3, cuál es tu parecer acerca de todo esto que dijiste. Después lo podés reescuchar en el... es decir, vos me diste a entender que leíste o que te informaste acerca de la mirada de otro. A grandes rasgos, lo digo para resumir. Bueno, quiero que vos trates de formular la tuya. Viendo la película, viendo otras películas de ese momento, participando de esta clase, etc. Pero no porque sea desacertado lo que dijiste, sino que lo dijiste de segunda mano. ¿Es verdad Sí, o no? era porque era lo que usted tenía ya más o menos apuntado. No tuve todavía tiempo para ver las películas, así que tampoco podía hablar mucho. Pero No, también no hay tenía ningún otra problema. duda y era con el punto de partida. Porque Bien, el punto de perfecto. partida acá veo que ya estaba la invención en sí para poder formular el cine. Y yo veía más el punto de partida desde esos pequeños juguetes que hacían las ilusiones del movimiento. Yo lo veía ahí un poquito el nacimiento de todo lo que era esto. Bueno, lo que vamos a ver, y esto los invito a leer, no solamente bueno, lo que ya les subimos, sino lo que vamos a subir la semana que viene, tanto los videos como los textos, fijar algunos elementos que determinan el inicio del cine conceptualmente. Porque el cine no nace porque hay una cámara, o porque hay una ilusión de movimiento, o porque hay un espectador, o porque hay una proyección. Todas esas cosas son medios o excusas para lo conceptual, que es lo importante. Entonces el cine nace porque, digamos, el cine nace porque se transforma en arte, y se transforma en arte porque conceptualmente descubre, desde mi manera de ver, una forma de expresión distinta de las sensaciones, de los sentimientos, de los deseos, de las voluntades y de las ideas de los artistas. Distinta a cómo se venía haciendo correctamente en las disciplinas artísticas anteriores. Por nacer en una época industrial, por nacer en una época posterior a todas las demás, toma un poco de todas, ¿no? Porque el cine es un poco de pintura, un poco de fotografía, un poco de música, un poco de teatro, un poco de literatura. Obviamente, esto lo sabemos, es una verdad de perogrullo, no hace falta que... Pero claramente no es una sumatoria random de todo lo demás, sino que hay un concepto que define, delimita, y eso es lo que vamos a trabajar. Ya no sé si nos quedará tiempo hoy, pero les tiro unas puntas hoy y lo van a ver en el material. Ya lo vieron, una introducción en los materiales que les pasamos la semana pasada, y lo van a completar en la clase que viene, y lo que vamos a usar en los 2 Meet que siguen es dedicarle la primera media hora a las dudas de las lecturas que vienen haciendo, o de las dudas que no se sacaron inmediatamente por mail o mediante la plataforma. ¿Sí? Pero está bien, no te estoy reclamando nada que no hayas hecho o que hayas hecho indebido, sino te estoy invitando a lo que viene, digamos. A lo que viene Sí, entiendo. Pasar por la experiencia, digamos. O sea, la idea es, el cine es una aventura. Así como pasan una aventura los personajes, nosotros como espectadores, nosotros como hacedores, nosotros como las dos cosas, tenemos que pasar por la aventura, digamos. Tenemos que pasar por la aventura y hacer una vivencia de eso. Las grandes películas son aquellas que vivimos, aparte de que... Porque si llegamos a pensar, o si llegamos a reflexionar, o si llegamos a sacar conclusiones interpretativas,
la hacemos a partir de una subjetividad carnal casi. Es decir, las internalizamos en todo lo posible, ¿sí? Determinadas películas clásicas tienen ese logro, que uno las vive en las películas. Que uno ahí sí, siguiendo la analogía de Laura de hace un rato, uno es el personaje de la película. Y entonces la experiencia es otra. Bueno, lo mismo para estudiar algo, o para pensar algo, o para construir una idea, o construir esta historia del cine que cada uno debería proponerse construir, si es que ya no la tiene construida de alguna manera, consciente o inconscientemente, en su propia cabeza. Sí, Lucas. Ok, gracias. A vos. ¿Qué más, Ana? ¿Alguien más? No. Bueno, voy a destacar 6 elementos rápidamente y paso a Ana, si no nos demoramos tanto y no nos vamos del tiempo. Hay 3 elementos que se destacan, sobre los cuales vamos a evaluar y sobre los que vamos a trabajar a lo largo de todos los directores y toda la materia, que son, siguiendo la pregunta anterior de Lorenzo, son los elementos que nos marcan a fuego desde Griffith la oposición del cine como arte a la mentalidad liberal. Estos 3 elementos son lo sagrado mítico. Lo sagrado no es lo religioso, sino es lo excesivo, lo inexplicable, lo inefable, no lo sagrado en términos de administración de lo sagrado. Puede serlo, pero no necesariamente. Lo mítico, ese es uno. Lo segundo es la figura del héroe, como héroe individual. Ahora me voy a explicitar en cada uno. Y el tercero es el lugar de la mujer con una responsabilidad y con una carga social importante. Son 3 cosas que el liberalismo durante el siglo XIX había descartado. La cuestión mítica la había neutralizado casi en historias infantiles. La cuestión heroica, porque el héroe en el sistema liberal, sobre todo visto desde el punto de vista económico, es un sonso que se sacrifica por nada. Y el tema de la mujer, porque la mujer fue tratada, y es tratada hoy también, pero el cine hizo mucho para que esto no sea así, fue tratada o fue diseñada en su tratamiento por el liberalismo del siglo XIX como alguien innecesario, excepto para hacer hijos que produzcan en ese sistema capitalista liberal que se estaba por desarrollar. ¿Sí? Recuerden que la mujer no participaba del mundo laboral, no participaba del mundo social y simplemente se quedaba en su casa criando hijos lo más fuertes posible para que vayan a trabajar a las fábricas, a las minas o al campo. Estos 3 elementos son sustanciales para entender, Pareta los explica muy bien en los videos, para entender conceptualmente esta oposición, que se va a desarrollar a lo largo del cine de diferentes maneras y con diferentes miradas y con diferentes visiones del mundo a través de casi todos los directores a lo largo de la historia del cine, de los grandes directores. Y después hay otros 3 elementos puntuales que inventa Griffith y después son como un ejercicio de estilo donde cada uno lo usa como puede, que son más estrictamente visuales, técnicos, estéticos, que son el fuera de campo, el principio de simetría y el eje vertical, que también están explicados tanto en los videos de Pareta como en los textos que les pasamos. Con esto voy a cerrar, voy a dar una definición corta, si quieren me preguntan, pero después lo vamos a ir siguiendo esto porque hay que ponerlo a prueba viendo las películas. El fuera de campo es todo aquello que continúa en la cabeza del espectador. Es decir, tenemos fuera de campo cuando nosotros estamos viendo una escena y nosotros sabemos algo que se nos contó antes, que está jugando en nuestra cabeza cuando estamos viendo esta escena. Está jugando desde un punto de vista sentimental, emocional, está funcionando de una manera racional, de una manera informativa, de una manera de suspenso. Es decir, se nos contó algo. Esta persona tiene un arma en la cintura, nosotros lo sabemos. Entonces, cuando va a hablar con la otra persona, con A va a hablar con B, A está armado, B no sabe que A está armado, nosotros cargamos con una información que B no tiene y que puede ponerse en juego en esa escena. ¿Sí? Lo reduje al ejemplo más sonso, pero el fuera de campo es todo aquello que nosotros pensamos y vamos pensando con lo que la película nos va contando y nosotros vamos construyendo con la película. Es decir, ninguna película nos cuenta una totalidad cerrada, sino que nos da como pistas para que nosotros la vayamos completando a medida que la vamos viendo. Porque no somos sonsos y Griffith ya lo sabía desde hace más de 100 años. Es decir, cuando Griffith inventa el cine, inventa el fuera de campo y el fuera de campo le sirve
para hacer participar al espectador. No le da un paquete cerrado. El espectador tiene que ir pensando posibilidades, asumiendo determinados riesgos contemplativos, ¿no? Claramente, no va a apagar el incendio porque está en la platea, pero contemplativos, adelantarse a determinadas situaciones y atravesar determinadas sensaciones de peligro, de miedo, de lo que sea, por informaciones que se le dio antes. Es decir, la película continúa en la cabeza del espectador. No se cierra en el recuadro de lo que se nos muestra. El principio de simetría es la repetición intencionada de algo. Es decir, es cuando aparece por 2 veces o 3 veces o 4 veces un objeto, un diálogo, un plano, algo que apunta a 2 cosas. La primera, a marcar el ritmo, la firma, como dice Fareta, de la narración. Es decir, esto no está puesto de casualidad. Esto acá hay un autor atrás que está estructurando esto de manera tal que esto no es casual, no es que apareció en la última escena una bomba de la nada, sino que el tipo fabricaba bombas de entrada. Entonces es lógico que al final haya una bomba, ¿no? Es como lo que de alguna manera legitima cierto entramado verosímil del film, que nosotros lo percibimos conscientemente. Nosotros vemos, a veces es más sutil, ¿no? La simetría, pero nosotros vemos que este objeto se repite, este diálogo se repite, esta entrada del personaje se repite. Siempre este personaje entra por la derecha. Siempre que va a hacer un primer plano lo hace en forma de traveling. Siempre, es decir, va repitiendo cosas que nos dan, por un lado, la firma del autor. Nos dicen, miren que acá hay una persona pensando atrás de cámara para lo que ustedes están viendo. No es un collage azaroso. Por otro lado, arribamos al símbolo. El cine simboliza no por lo que muestra en una sola imagen, sino por la interrelación, por la conjunción de las imágenes que hace el espectador al verlas y al unirlas en su cabeza. El símbolo no es una imagen que simboliza, no es que uno pone un diablo en una imagen y está simbolizando el diablo. Eso no es un símbolo, es una alegoría. El cine simboliza mediante la repetición. Entonces, cuando aparece la segunda vez, uno dice, ¿qué me quiso decir? Está bien, me quiso decir que hay una firma, que hay un autor atrás que estuvo pensando esto, pero ¿qué más? Y cuando empezamos a indagar el qué más y nos acercamos a esa profundidad de la que hablamos en la primera mitad, de comprometernos, de tomarnos en serio esto de que la autoconciencia nos agarra de la solapa diciendo, piensen, háganse cargo de esto que yo estoy pensando y piensen ustedes también, ahí es donde arribamos a las verdaderas o a las profundas interpretaciones de la película. Y el eje vertical, lo estoy resumiendo mucho, está mucho más extenso en los videos, en los textos y lo vamos a seguir. El eje vertical es la irrupción vertical de lo trágico. De lo trágico en el sentido de lo que hablábamos antes de lo sagrado, de lo excesivo, de lo inexplicable, de lo mítico. Esto es, claramente, está en relación con los otros 3 elementos que planteamos como oposición a la mentalidad liberal. Es decir, hay algo trágico. ¿Qué es lo trágico por definición? Es la limitación humana por excelencia. Es decir, lo trágico es el ser humano ante sus límites. No hacemos lo que queremos. Hacemos lo que podemos. Y muchas veces mucho menos de lo que podemos. La mejor muestra de que la vida es trágica es que nos morimos. La vida se termina. Entonces, lo que nos recuerda el cine, oponiéndose a la mentalidad liberal, es que vivimos en un mundo trágico, que la vida es trágica. No quiere decir que es triste, que es nostálgica, que es aburrida y que es depresiva y que nos tenemos que suicidar todos, sino que tenemos que tomar conciencia de eso, que para aumentar sucesivamente el consumo, el sistema capitalista liberal nos lo trata de esconder un poco para que no pensemos mucho en la muerte y pensemos en qué nos vamos a comprar mañana. ¿Sí? Pero recordemos que hay otras cosas que son más profundas que lo que nos vamos a comprar mañana. Y aparece, sí, claramente, así como en la simetría aparece mediante repetición de objetos, diálogos, cosas, planos, acá aparece mediante una mostración vertical de algún elemento, de una escalera, de un ascensor, de una caída. Es decir, vamos a ver en la pantalla algo que cruza verticalmente, algo que cae, o algo que sube, y que de alguna manera modifica en ese momento el estatus narrativo, o el estatus simbólico, o el estatus dramático de lo que estamos viendo. O sea, se tiene que dar en simultáneo las 2 cosas. No es eje vertical cualquier escalera, ni es eje vertical cualquier cambio que no sea marcado intencionadamente, conscientemente por el autor.
dejo acá, escucho las preguntas y esto es largo, complejo, hace 30 años que lo estudio y 20 que lo enseño y lo estoy terminando de entender. Así que tengan paciencia con estos temas. No es que, ¿qué me dijo el profesor? Me mareó, esto es un... No. Es algo... Esto es como el libro de Fareta que les mostré hace un ratito, el concepto del cine. Este libro, como la teoría de Fareta, como lo que nosotros nos proponemos humildemente en las clases, no es algo para cerrar un paquetito y regalarles un cuentito para que se lo lleven y lo anden mostrando por ahí, sino es para abrir la cabeza. Es para que, digamos, de cada clase se tienen que ir más confundidos de lo que entraron. Se tienen que ir con más preguntas que las que tenían y en la búsqueda de nuevas respuestas. Se pueden sacar dudas, estamos para eso, tampoco nos vamos a negar a contestarlas, pero la idea es que se les generen dudas nuevas. Entonces, ¿esto es complicado? Sí. ¿Leer a Fareta es complicado? Sí. ¿Leer algunos de los textos que proponemos en la clase son complicados? Sí. Bueno, pero la idea es que sea complicado. Si quieren les cuento Caperucita Roja y terminamos el cuatrimestre acá. Pero la idea es que sea complicado. Caperucita Roja también es complicado, ojo. Pero bueno, parece ser. Trini tenía algo para... Trini, ¿tenías una opinión? Dale, Creo vamos con que eso. Cierro y te doy paso a vos, Anita. ¿Dónde está? A ver. En realidad no era una opinión, o sea, quería contar que nosotros usamos con un grupo y Milton, que también participa de esta clase, para hacer un corto hace poquito usamos el principio de simetría para que el espectador se dé cuenta del desarrollo del personaje. Usamos un espejo y bueno, cada vez que aparecía el espejo, el personaje tenía el punto de giro, bueno, eso se llama para lo técnico. Muy bien. Ajá. Bueno. Está Mauro también. Mauro levantó la mano. Espérame que Mauro le comento a Trini. Bueno. Está muy bien, Trini. La repetición sirve para no ser obvio, porque uno puede directamente que el actor hable a cámara y le explique al espectador. Pero eso es lo más anticinematográfico que existe. El principio de simetría está bien para ese tipo de sutilezas, para que el espectador se dé cuenta sin decírselo. Que es una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer cuando hacemos cine. Que el espectador tenga elementos para darse cuenta pero que lo construya él, relacionando, y no que se le baje como una línea así de un discurso, hablado, explicado, de qué va la cosa. Muy bien. Sí, Mauro, escucho. Mauro. ¿Estás por ahí? No te funciona el micrófono. Bueno, si querés escribir a la duda para comentarla acá y la puedan conocer todos, tanto la pregunta como la respuesta, o si no, hacela después mediante la plataforma de manera individual, como vos quieras. Pero no sé qué hacer si no tenés micrófono. Bueno, el eje vertical es eso que dije. Lean y vean los videos y después me repreguntan en función de lo que dije, de lo que ustedes piensen, de lo que vean en las películas. Digamos, quiero dejar cosas. De todos modos, los videos sobre el eje vertical y demás los vamos a subir la clase que viene. Sí, la semana que viene va a estar toda esta explicación de esto que di rápido, recién, va a estar toda esta explicación. Los textos lo van a complementar. Estamos abiertos en la plataforma a cualquier consulta desde ya hasta el próximo Meet. Pero dentro de 3 semanas, cuando tengamos el próximo Meet, o 4, la idea es que cada uno trate de explicarme, o de explicarnos, o de explicarse qué entendió, qué no y qué preguntas se abren, porque esto es algo abierto inclusive para nosotros. No es quedar bien decir que uno también aprende dando estas clases, o que uno también escucha y que uno también asimila. Es absolutamente cierto. Entonces la idea es que abrir determinadas puertas, contestar todas las preguntas y evacuar todas las dudas que tengan y no esquivarle el bulto a nada, pero no proponerles que ustedes se sientan seguros, redondos y cerrados cuando termina cada clase como si se hubieran llevado un paquete inmodificable. Insisto, es muy saludable, para usar una palabra de moda,
que ustedes se lleven más dudas que certezas, que ustedes se lleven nuevas preguntas, que a ustedes se le abran temas, palabras, conceptos que antes no tenían antes de entrar a este mismo. No es algo negativo. No es algo negativo no saber la definición perfecta del eje vertical o el ejemplo paradigmático. Lo negativo era mucho más negativo no conocer ni siquiera el término. ¿Sí? ¿Me explico? Esto no quiere decir que no conteste las preguntas. El eje vertical es la mostración de un elemento vertical, muchas veces a partir de símbolos de construcción. El símbolo de construcción son los que utiliza el arte típicos, el espejo, el agua, la escalera, el puente. Bueno, todos los símbolos de construcción del agua no, el agua es un símbolo natural, perdón. Todos los símbolos de construcción son símbolos que a lo largo de la historia del arte, el arte ha usado a partir de construcciones hechas por el ser humano. Entonces es la mostración de un elemento vertical en un momento decisivo que nos recuerda conceptualmente lo trágico y que modifica el estatus narrativo, dramático o simbólico de lo que venimos viendo. Esta es la definición. Después Fareta la da un poco mejor y mejor decorada y con más ejemplos. Y cuando vean las películas vamos a empezar a marcar algunos de ellos en los ejemplos concretos. Mucho más sencillo. Pero no quiero ir mucho más allá por la extensión de tiempo, porque Ana todavía tiene que comentarles toda la otra parte. No quiero que se nos vaya de hora, porque no es la propuesta de ser demasiado extensos. Sé que cansan. Y estamos abiertos después a las dudas, a las consultas. Y a medida que ustedes vayan viendo las películas y se vayan metiendo más en tema, seguramente más algunos que otros, esto suele pasar y nosotros sabemos que es así, vamos a seguir con esto. No se hagan ningún problema. ¿Puedo cerrar acá, chicos, o alguien quiere preguntar? Y le doy la palabra a Ana para que Ana se ocupe de todo lo demás, lo que falta. Bueno. Ana, Bueno. Todo tuyo. Bueno, yo voy a ser breve también. En relación a lo que decía Alberto al principio, como disentimos un poco en nuestras miradas, en algunos puntos, las películas, los filmes complementarios son, digamos, mis preferencias a los obligatorios. Pero lo que me parece como súper importante de la materia es entender, o al menos tener en cuenta, un sentido de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad como sujetos, como creadores, como comunicadores de nuestro tiempo, en donde ser conscientes, digamos, que somos el producto de nuestra sociedad y que nuestro, digamos, producto audiovisual, para decirlo de forma contemporánea, va a ser un reflejo de nuestra mirada, ¿no? Y tener en cuenta de que nuestras decisiones estéticas estén en sintonía con esta visión del mundo. Así que yo creo que viendo estos films que en general no están dentro, digamos, de la oferta en las plataformas streaming y demás, que en este espacio van a poder ponerse en contacto con films que tienen más de 100 años, entonces me parece que es una gran oportunidad para que ustedes tengan más herramientas a la hora de crear sus contenidos, ¿no? Así que, bueno, eso, no me quiero extender más, pero eso es lo que quería comentarles acerca de mi punto de vista. Bueno, la materia es completamente virtual. Vieron que tienen algunas materias que son semipresenciales. Esta es completamente virtual. Y no tiene la condición promocional, como todas las materias de la Tecnicatura. Así que ustedes van a aprobar, que la condición de aprobar y quedar regular en la materia es la aprobación de 3 trabajos prácticos. La clase que viene ya vamos a subir el primer trabajo práctico, y la característica de estos trabajos prácticos es que va a estar como una evaluación de múltiple opción, y van a tener 2 oportunidades para hacerlo. Entonces se va a subir y van a tener entre 2 o 3 horas, no lo definimos aún, pero creo que con 2 horas van a tener tiempo. Sí, y
digamos, una vez que ustedes dicen, bueno, si voy a hacer el trabajo práctico, van a tener 2 horas para hacerlo. Y va a estar habilitado durante una semana aproximadamente. Para que ustedes no, 2 semanas algunos. Bueno, estas... conectado con los visionados y por ahí van a tener que ver películas, entonces... Claro, entonces como... Ya saben que ya leyeron o que lo tienen ahí en el apunte, sino que está relacionado. Entonces ustedes van a tener que ver las películas, leer los apuntes, y una vez que tengan esto medianamente en claro, ahí pueden acceder a la evaluación. O sea, todas estas instancias son para que, como esta carrera es virtual, como todas las materias tienen, digamos, sus características particulares, para que ustedes tengan un cierto orden y tengan una cierta responsabilidad en ver los films y leer los apuntes, básicamente. No es que queremos hacer una especie de selección y nada más, es para el orden, digamos, en estas carreras a distancia, que sí o sí se necesita cierta obligatoriedad para que todos podamos acceder a este material. Entonces, cualquier problema que ustedes tengan en la realización de la evaluación, que no sé, tuvieron justo, se les cortó internet cuando estaban realizándola, me mandan a mí, que yo me encargo de la diagramación del aula, si se las puedo habilitar nuevamente. O sea, y todas las instancias de estas de trabajos prácticos tienen recuperatorio, así que no tengan ningún problema con eso. Digamos, la materia se aprueba si uno sigue medianamente los contenidos y hace los trabajos prácticos. No es necesario, como les diría, ser un 100% perfecto, ¿entienden? O sea, el que no aprueba es el que abandona, digamos, la cursada. Y yo agregaría, perdón, Ana, agregaría el visionado de las películas. El visionado de las películas es obligatorias, el visionado de los videos y la lectura de los textos. Y realizar medianamente bien cada uno de los 3 trabajos prácticos. El que no abandona, como dijo Ana, llega a la instancia regular. No es difícil regularizar, no nos interesa ponerles a hacer un filtro en esta materia con ustedes para nada. Lo que sí sepan que es una modalidad que nosotros no decidimos que no se pueda promocionar, sino directamente los promocionaríamos con esas evaluaciones, pero después tenemos que tomar un examen final. ¿Sí? Perdón, Ana. Bueno, al final del cuatrimestre vamos a tener, ya que mencionaste el examen final, todo aquel estudiante que quedó regular tiene que rendir un examen final, que va a ser también un cuestionario de múltiple opción con alguna pregunta a desarrollar. Eso después lo vamos a determinar bien y vamos a tener el último Meet, vamos a mencionar acerca de eso, así que ustedes ya pueden ir hasta preparando una de las preguntas para probar y que eso sea meramente un trámite y no una cuestión eliminatoria, ¿no? Los miércoles, como ustedes vieron, subimos el material teórico y toman lugar los encuentros sincrónicos como este. ¿Qué más? Nosotros vamos a estar conectados los miércoles de 9 a 1, sí o sí, y después yo voy a estar conectado en la plataforma los martes de 7 a 11 de la noche y Alberto los viernes a la mañana, de 9 a 1 aproximadamente. Los correos que ustedes mandan en la mensajería interna, al menos de mi parte, yo fines de semana y feriados no los contesto, salvo, así como yo tampoco les voy a mandar material ni vamos a subir contenido en esos días, y van a tener fechas de vencimiento en esos días, no los contestamos, salvo que sea alguna cuestión de urgencia, ¿no? Por ejemplo, si no pude realizar, se me rompió la computadora, no pude hacer la evaluación, etcétera, etcétera. Pero en general, esos días no funcionamos, no trabajamos. Después, a ver, bueno, si ustedes pudieron... ¿Podría repetir los días que sí están conectados? Yo los martes de 7 a 11 de la noche. Y Alberto los viernes de 9 a 1.
todas estas cosas que yo les estoy diciendo están, si ustedes investigaron un poquito en la plataforma, en el ítem de presentación, van a encontrar el plan de trabajo, el programa de estudios, algunos datos sobre la cursada y, bueno, la presentación. Así que ahí, esto estoy haciendo como un resumen ahora, pero ustedes lo pueden leer tranquilamente ahí, no hay ningún problema, y les recomiendo que, bueno, que lean, ¿no?, el programa, el plan de estudio y esto sobre la modalidad de la cursada. Bueno, como si alguien pudo entrar hoy al aula, vieron que ya les subí el primer visionado, hay un link que lo lleva a una carpeta en el Drive de la biblioteca de la ULP virtual. Las películas que tienen subtítulos, esas las tienen que descargar, salvo que tengan una extensión de Google que las puedan ver junto a los subtítulos. Pero si no, les conviene descargar los subtítulos, descargar el archivo de video, armar una carpeta y después reproducirlas con algún reproductor, el VLC o el... Yo recomiendo, discúlpame, yo recomiendo que todas las películas bajen, así las tienen, por lo menos, claro, las tienen por vida si quieren, pero las tienen hasta el día que rindan el examen y las tienen a mano y no dependen de internet ni de nada, ya las tienen bajadas. Y corren mucho mejor que si las ven directamente desde... Se las ven online. Claro. Les copié algunas películas que están en YouTube, pero esas les tienen que activar los subtítulos porque algunas no están subtituladas y, bueno, les tienen que hacer clic en los subtítulos y ahí las encuentran, si las quieren ver así online. Después, a ver, acá tenía un machete. Bueno, no, creo que eso es todo. No sé si tienen alguna... Los trabajos prácticos en general son bastante simples. Tratamos de no poner ninguna opción que sea tramposa. Solo que, bueno, la realización y la aprobación va a depender del recorrido que hicieron ustedes en el material teórico, en el visionado de las películas. Pero, es una bueno, comprobación de que leyeron el material, vieron los videos, vieron las películas. Es eso, digamos. Es como el piso y no mucho más de lo que pedimos para que... Es un poco lo que decía antes de la responsabilidad, en el que yo suscribo plenamente. No les vamos a exigir contenidos, no tienen que ser alumnos que lean 7 libros para aprobar esta materia. Tienen que estar al día con todo y aceptar esta propuesta que les hicimos al principio de pensar, de reflexionar, de conceptualizar. Eso es lo más importante, eso es lo que en definitiva se va a evaluar, pero la aprobación, o mejor dicho, la regularización para luego aprobar la materia a final de cuatrimestre es absolutamente sencilla y es comprobar que vieron las películas, que leyeron los materiales, que también lo vamos a comprobar en el día a día y en cada uno de los MIT, la participación en los MIT y demás. Pero es eso. Bueno, a mí me gusta, me adhiero a la idea de que todos están regulares, que solamente el tiempo nos separa, digamos, de terminar este recorrido, así que estén seguros de que va a ser así, va a ser una cuestión fluida, en donde es cuestión de leer, de experimentar y ver películas, y nada más, y estar como atento todas las semanas al aula. Y bueno, espero que no tengan ninguna dificultad. Una cosita, Ana. Sí. Todas las dudas, todas las preguntas, todas las consultas que quieran hacernos vía la plataforma, nos la hacen por mail interno y nos copian a los dos. No importa que lo haya dicho Ana o lo haya dicho yo, la duda que les plantea, porque por ahí lo ve uno, por ahí lo ve el otro, y cuanto más rápido, sobre todo si no es en un momento, aunque sea un momento online, que se supone que la profe Ana está online, copien a los dos, porque puede ser que uno esté reemplazando al otro. Yo, por ejemplo, ahora me tomo una licencia desde este fin de semana de 10 días, entonces voy a estar menos conectado, y los siguientes 10 días voy a estar yo más conectado.
no solo en esta materia, digamos, no solo en esta carrera, sino en otras tareas docentes que hago. Entonces el tema es que ustedes nos copien a los dos siempre. Aunque sea una respuesta, un ok, podamos seguir el hilo los dos. Que no sea una cosa que me consultaron a mí, yo les respondí a ustedes y ustedes después la repregunta la hacen a los dos, entonces el que recién se entera de segunda mano el otro profe. Eso, por favor. Camilo, sí. Sí, mi duda es si nosotros queremos consultarlos cuando ustedes están disponibles, ¿tiene que ser por el enlace que ustedes nos mandaron o por dónde entramos? No, yo me refería online, es que si nos mandás un mensaje, o por ejemplo, mandás un mensaje el martes, que estoy yo, digamos, como en la guardia, de 7 a 11 de la noche, te voy a contestar seguro. Pero no vamos a hacer este tipo de encuentros, lo vamos a hacer 2 veces más durante la cursada. No, la idea es que estar de guardia quiere decir que te contestamos enseguida. Y si no estamos de guardia y vos preguntás un lunes, por ahí te contestamos el lunes, pero por ahí te contestamos en la guardia. Ese es el tema, la paciencia de ustedes, entendiendo que hay otras materias, otras prioridades de otros profesores, bueno, y ustedes se tienen que ordenar también, entendemos que son muchas materias, muchos profesores y todo nuevo y recién empiezan, pero el tema de la guardia es que es un poco más instantáneo. El método es el mismo, si preguntan el lunes o el martes cuando está la profe de guardia. El tema es que cuando está la profe de guardia va a responder más rápido que si pregunta el lunes, porque por ahí hasta el martes no nos sentamos a ver las dudas en la plataforma. Digamos, no es que estamos... En general, tanto Alberto como yo contestamos en el momento, porque los mensajes de ustedes nos llegan al teléfono, así que si no estamos en algún lugar sin internet o manejando o algo así, tratamos de contestarlos en el momento, porque después se traspapelan, ¿no? Ustedes son bastantes y bueno, así que tratamos de hacer ese tipo de seguimiento. Así que por eso no se preocupen. ¿Alguna pregunta en relación a la cursada, en relación a la metodología? Una cosa que les quería decir. ¿Vieron el perfil de ustedes como alumnos? Traten de poner la fotito. Hay muchos que están solamente, o sea, que no tienen foto. Así que pongan la foto, que está muy bueno, es más humano en un punto. De los 2 Meet que quedan, uno lo vamos a hacer el 20 de abril, que es el próximo, para que ya se lo agenden. Les vamos a mandar una noticia, les vamos a mandar el enlace oportunamente y todo, pero ya saben que el 20 de abril, esto es exactamente en 4 semanas, va a pasar el primer práctico, va a pasar el primer visionario y seguramente ya le mandemos el segundo ese mismo día. Sí. Ya vamos a haber intercambiado dudas y preguntas y la materia va a haber avanzado, pero si quieren ya lo pueden ir agendando. Y seguramente, como todos, bueno, por lo menos como el segundo, el tercero, vamos a ver, el horario va a ser en el mismo horario que este, de 11 a 1, el del 20. De todos modos, ustedes pueden chequearlo todo en el plan de trabajo. Claro, que es algo que nos adherimos así, tal cual. Salvo que haya alguna... En la plataforma todo lo que dijimos hoy, o gran parte, está ahí. No es que tienen que tomar nota de algo que no sé si se perdieron. Igualmente los encuentros sincrónicos se suben a la plataforma después, se están grabando y se suben, con lo cual cualquier cosa que ustedes percibieron que fue interesante y que quieren volver a escuchar, entran al encuentro y lo ven y lo... Sí, yo cuando se termine de editar y se suba al Drive, lo voy a subir a la clase 2, a esta clase que subí hoy. Así que, y les mando un mail interno para que ustedes sepan que ya está disponible. Perfecto. Así que, bueno, de mi parte, bueno, les doy la bienvenida, y bueno, todos mis buenos deseos para que sigan, aprendan, reflexionen, la pasen bien durante al menos este espacio, ¿no? Que es nuestra responsabilidad. Bueno, de mi parte también voy a hacer hincapié en algo que ya dije que quiero decir, y lo voy a decir hasta el cansancio. Lo más importante en esta materia es ver películas, ver muchas películas y ver las películas con mucho compromiso y profundidad, con lo cual los invito a esa aventura. Sé que van a haber películas de épocas de las que no están acostumbradas, pero justamente esa es la propuesta. Así que espero que disfruten las películas. Sin ese disfrute, no es difícil aprobar la materia, pero es difícil lograr los objetivos que nosotros nos proponemos con ustedes en esta materia.
Así que nada más, gracias por estar, por el tiempo. Bueno, voy a dejar de grabar. Bienvenidos. Dale.